Buenos días, Dios les bendiga. Hoy estamos de nuevo aquí compartiendo la palabra de Dios. Sabemos que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y que la gloria de Dios se va a manifestar en nuestra vida poderosamente. Hoy el tema es el perdón que libera la carga del alma. Si por un momento pensamos o analizamos, el perdón libera la carga del alma. Jesús mismo dijo: venid a mí todos los que están cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Con el paso del tiempo, a veces hay en nuestro corazón cargas que se han quedado ahí dentro del corazón y que en lugar de hacernos bien nos hacen daño. Nuestra vida se llena a veces de inquietud, de falta de paz, se llena de intranquilidad y nos hace falta la presencia de Dios. Y pensamos por un momento qué realmente le está pasando a mi vida, o qué necesito cambiar en mi ser, qué necesita ser transformado, renovado y restaurado en mi vida, o qué tengo que hacer en mí. Y el perdón, cuando uno analiza, tenemos que mirar al perdón como Dios mira el perdón, ya que al hacerlo así logramos desprendernos un poco de las circunstancias o de lo que realmente las personas nos hicieron. Porque uno no va a darle perdón a un objeto. El perdón se da como absolución sobre las personas. No es ni siquiera un animal, sino es hacia las personas. Y el enemigo utiliza la falta de perdón en la vida de las personas para destruir la vida de la persona. La palabra me enseña que Jesús mismo dijo en Juan 10:10 que Él había venido para dar vida y vida en abundancia. Pero también declaró algo, que el ladrón vino para robar, matar y destruir. Pero afirmó Él: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si por un momento nos enfocamos en esto principalmente, que debemos ver el perdón como Dios lo mira, ya que al hacerlo de esta manera logramos desprendernos un poco de las circunstancias o de lo que las personas realmente nos hicieron. No olvidemos que la vida realmente es espiritual y se comienza a vivir cuando dejamos a un lado las circunstancias o el dolor que la persona nos ha causado y nos esforzarnos por vernos como Dios nos ve a cada uno de nosotros. Un punto de vista de Dios representa la vida la forma de pensamiento que debiera realmente regirnos a nosotros o llevarnos, lo que debiera ser nuestra norma, nuestra conducta, nuestros pensamientos que están estipulados en la palabra de Dios conforme a su propósito. El perdón es en una definición mundana por un momento, nos hace ver que es una absolución o es el cese de una falta. El perdón no es algo que se obtiene, es algo que se otorga. El perdón cumple sus propósitos y funciona solamente hasta que nos es otorgado si nosotros fuimos los que ofendimos. Y si nosotros podemos hacer 1000 cosas por alcanzarlo todo, pero si no pedimos perdón por lo que hemos hecho, no alcanzamos el perdón. Necesitamos tener la absolución de parte de las personas hacia nuestras faltas. En tanto se nos otorga o no lo tenemos, no hay remisión y no se ha absuelto totalmente de la falta. Esta absolución o esta remisión es renunciar a un derecho sobre algo o sobre alguien. Es algo que entra también en los terrenos de Dios, debido al hecho de que Dios voluntariamente renunció al derecho que tiene de cobrar la deuda espiritual que adquirimos al pecar, apartándonos totalmente de su voluntad. Pero Dios, para hacernos más comprensible para nosotros, su idea sobre el perdón nos ha dejado en su palabra muchas figuras de lo que Él nos va a perdonar a cada uno de nosotros. Isaías 43:25 dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Para Dios el perdón es borrar. No significa solamente absolver una deuda, significa borrar
todo registro de la deuda. No solo anota en su libro que hemos pagado lo que debíamos, en cierto sentido se deshace del registro del libro de nuestras deudas. No hay condenación, dice la palabra, para el que está en Jesús, por lo que únicamente nuestras obras hechas en la fe de Cristo representan para Él un juicio de recompensa, no de condena, porque sus registros de nuestras faltas y de nuestras culpas han desaparecido. En Mateo capítulo 26, versículo 28 dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. ¿Para qué? Para remisión de pecados. Para Dios el perdón es una remisión. Es la renuncia de su derecho de exigir un justo pago por las ofensas cometidas. El perdón, entonces, ¿qué es? Es gracia. Es una muestra de amor inmerecido hacia alguien que no merece nuestra actitud de amor y de condescendencia. Una remisión no demuestra debilidad. Al contrario, muestra la fuerza impresionante que alguien tiene para renunciar a algo que por derecho le pertenece. Isaías 55:7 dice: que abandone el malvado su camino y el perverso, es claro, sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso, para perdonar, y de Él recibirá misericordia. Para Dios el perdón es un indulto, es otorgar perdón incondicional, es acabar con cualquier cobro posterior por falta de lo que se ha cometido. Un indulto nos hace ver a las personas que nos han ofendido como lo son, personas que nunca obraron en sus sentidos o en su razón personal. Si por un momento pensamos, ¿quién nos lastimó? ¿Quién nos hizo daño? Si por un momento meditamos, tengo que dar un indulto, o sea, absolver del pecado, tengo que dar perdón. Esto realmente es perdonar para Dios, porque si Él mismo me perdona a mí, quiere que yo trate a los demás como yo quiero ser tratada. Él dice: si yo te perdoné, tú tienes que aprender a perdonar. Y hasta la palabra dice: ¿y hasta cuántas veces, Señor, tenemos que perdonar? Dice hasta 70 veces 7. ¿Qué quiere decir esto? Todos los días de tu vida tienes que perdonar, aún las más mínimas ofensas, porque cuando razonamos a veces no actuamos de la manera correcta o como debe de ser. Claramente entonces salta a la vista lo que Dios desea que hagamos al perdonar, sea mucho, pero mucho más amplio y profundo de lo que las emociones o la psicología misma requiere de cada uno de nosotros. Debemos entender que cada vez que nos presentamos ante Dios, no somos ni remotamente conscientes de cómo su sangre hizo la expiación por nosotros. ¿Qué hizo con expiación? Nos cubrió, nos protegió, tuvo gracia y tuvo misericordia por nosotros. ¿Él de qué nos expió? De nuestra maldad. No nos dio el pago que merecíamos. Dios mismo, la palabra me enseña que estaba muerta en mis delitos y en mis pecados. Ahí estaba incluido todo el daño que yo incluso le había hecho a muchos. Pero Dios perdonó eso. La sangre de Cristo me cubrió. Y entonces cuando el Padre ve, ya no ve a Silvia con su pecado, sino ve la sangre de Cristo. Por eso Jesús dijo: esto es el nuevo pacto en mi sangre. Amén. Cada vez que venimos ante Dios, ante un Señor que requiere nuestra perfección total y que no mira nuestras buenas intenciones, porque nosotros le queremos presentar a Él como que nuestras buenas intenciones del corazón. La misma palabra dice: engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Sino solo el que lo cree, el que lo hizo. ¿Y quién es? Dios mismo. Engañoso es mi corazón para Dios.
Y yo no puedo justificar, Señor, es que pequé y hice esto porque a mí me hicieron esto y esto. No. Para Él dice la palabra que mis justicias son como trapo de inmundicia. Y Dios quiere que yo esté atento a Él. Él requiere de mi perfección total. Y que no mira la buena intención del corazón o mi justificación para que yo falte a los mandamientos de Él. Es bastante ilustrativo el sentido en el pasaje de Segunda de Crónicas capítulo 30 versículo 18 al 20, en donde Dios debe perdonar a sus hijos que no cumplieron con el rito de purificarse antes de comer en su presencia. Este Dios que es capaz de perdonar tantas cosas diarias que hay en nuestra vida, espera lo mismo de quienes lo siguen. Porque Dios no va a demandar de nosotros algo que Él no hace, ¿cierto? Cuando usted le demanda a su hijo, a su hija, algo, es porque ¿qué? Usted lo practica y lo hace y se lo ha enseñado. Dios va a exigir de nosotros algo que Él practica, que Él mismo hace, donde Él mismo es ejemplo, como Jesús lo fue. ¿Cómo fue Jesús? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdón. Él está exigiendo que nosotros perdonemos porque ellos no saben lo que están haciendo. Si usted analiza por un momento y ve a su carne personal o ve su persona frente al espejo y piensa por un momento, a veces hay cosas que hacemos en maldad. Si lo analizamos realmente al desnudo delante de Dios, estamos como un espejo que es la palabra, donde dice Dios, mírate. ¿Y cómo caemos? Arrepentidos. Solo pedir perdón porque sabemos que hemos fallado. Dios está demandando, haz lo mismo con los demás, ten misericordia. Dios, que es capaz de perdonar tantas cosas que hacemos, espera lo mismo porque lo estamos siguiendo. Si no, de balde estamos siguiéndolo. O sea, no le daríamos importancia a nuestro Dios y Señor. No estamos preparados para el sacrificio de la vida cristiana si no estamos dispuestos a pagar el sacrificio del perdón también. Crezcamos por medio del perdón y seamos espirituales por medio del perdón. Seamos más de imagen de nuestro Señor Jesucristo por medio del perdón. Borremos los registros de nuestras deudas morales e incluso de las materiales, de las espirituales. Renunciemos al derecho de reclamar el pago de una deuda que otro nos debe. Démosles el indulto para que la persona que nos lastimó sea completamente libre y por fin veamos, no como quien nos lastimó, sino como alguien en necesidad de Dios, que en su extravío nos afectó sin estar consciente de lo que hacía. Porque ya teniendo a Cristo, ya sabemos lo que hacemos. No podemos justificarnos. Y aunque antes usábamos nuestra razón para querernos justificar, Silvia, tus trapos para mí, tus justicias para mí, son trapo de inmundicia. Si Él me justifica es por su gracia, por su amor y su misericordia. Todos creemos que podemos perdonar porque le hablamos a la persona que nos ha ofendido y nos ha hecho mucho daño, pero la verdad que perdonar va más allá de todo eso. El verdadero perdón significa otra cosa. Quizás hasta el extremo de amar a la persona que nos ha lastimado. El perdón es un olvido total de la ofensa. Esa es la realidad. Hay veces que significa hasta perdonar al que ha matado a alguien o que le ha hecho daño a alguien de nuestra familia o de nuestros seres queridos. Perdonar. ¿Por qué? Porque perdonar libera el alma. ¿El alma de quién? Mi alma cuando perdono. Le voy a contar una reflexión. En cierto rico escocés había prestado en vida mucho dinero a varias personas, siendo que era considerado, trabajaba con cariño a sus deudores y cuando se daba cuenta que era imposible que le pagaran, ponía debajo de su cuenta su firma junto con estas palabras: perdonado. Y eso fue lo que hizo Cristo con nosotros. Silvia, perdonado.
todas tus faltas, tus delitos, tus rebeliones perdonadas. Después de su muerte, escuche esto, su esposa se dio cuenta que era mucho dinero el que amparaban las notas perdonadas y se dio la tarea de cobrarlas. O sea, lo normal que haría cualquier persona que se mueve en las cosas materiales. Tuvo que principiar juicios legales hasta que el juez, al examinar uno de los casos, le preguntó lo siguiente: señora, ¿esta es la firma de su esposo? Y la señora le responde al juez, contestó ella: de eso que no hay duda, es la firma de mi esposo, le dice, que estaba molesta porque la gente le debía. Entonces dijo el juez: no hay nada que obligue a estas gentes a pagar cuando el mismo esposo de usted ha escrito la palabra perdonado. No podía reclamar nada. Si Cristo nos ha perdonado nuestros pecados, en vano se alardea el diablo por traerlos a la memoria. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mire, no importa qué hizo en el pasado, Dios ya se lo perdonó. Por eso usted no sea parte de lo que el diablo quiere hacer con las demás personas. No le recuerde a nadie su pasado, porque así como Dios le perdonó a usted, se lo perdonó al otro también. Cuando debemos algo, ¿qué queremos? Misericordia. O nos han hecho algo, ¿qué queremos? Justicia. Pero el problema es que queremos justicia de hombre y no justicia de Dios. Piense por un momento, si la justicia de Dios se hubiera aplicado a nuestra vida, ¿cómo estaríamos? Dice la palabra, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Cristo también nos habla algo: yo te rescaté de la vana manera de vivir, la cual habías heredado de tus padres. Dios nos rescató de esa vida y nos dio su perdón con amor y misericordia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Perdonar de igual manera. ¿Qué significa entonces el perdón en medio de todo esto? Si pensamos por un momento en la vida de Jacob y su hermano, ¿quién? Esaú. En Génesis 33, del versículo 1 a 9, habla del encuentro que volvieron a tener los hermanos. Pero le voy a leer unos versículos que es del 1 al 4. Génesis 33, 1 al 4. Alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí que venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas. Y puso a las siervas, y mire, ¿a quién puso adelante? A las siervas y a los niños, a las mujeres. Luego puso a Lea y a sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra, ¿qué dice? 7 veces, hasta que llegó su hermano. ¿Y qué hizo Esaú? Pero Esaú corrió a su encuentro, ¿y qué dice? Y le abrazó. Y lloró sobre su cuello y le besó, ¿y qué dice? Y lloraron. Jacob era Jacob. Él era un truanero, si quiere verlo así. Él imponía. Él sí estaba escogido por Dios para recibir la bendición, porque él amaba la primogenitura. Pero sabemos la trampa que se dio. Vino la mamá, preparó todo para que se le presentara el cabrito al papá, la comida, el guiso que a él le gustaba. Y resulta que él robó la primogenitura de su hermano. No era el orden, pero amaba la bendición de Dios. El perdón, de acuerdo a lo que aprendemos, es pasar a cruzar adelante, pasar por encima de, y donar es un regalo, es un obsequio de dar. Procede de la palabra donum y hasta se cumple con el tiempo estipulado. Y si procede de la palabra donec, lo cual significa la idea de una condonación, de una remisión, de un cese de una falta, de la ofensa, la demanda, de castigo, de indignación o ira, eximiendo al culpable de una obligación, de una discrepancia o de un error que haya cometido. Pero esta definición es secular. Puede significar el perdonar una deuda, una falta leve, sin ninguna trascendencia. Pero ¿qué es el perdón verdadero? Que ha causado heridas en el alma y que ha causado sufrimiento y dolor en el alma de la persona. Como el caso de Esaú y Jacob que le hablaba. Jacob le había comprado la primogenitura y le había robado la bendición de su padre.
Si nosotros vemos en Génesis capítulo 27, versículo 21 al 27, la primogenitura era algo importante. Viene del hebreo Becora, que en gramática se pronuncia pre-kotokekai, derechos o privilegios que corresponden al hijo mayor. De acuerdo con la ley hebrea, esto lo permitía. Suceder a su padre como jefe de familia y heredar una porción doble de los bienes del progenitor. La primogenitura es también implicada como una bendición. Cuando Rubén, el hijo mayor de Jacob, perdió la primogenitura, José recibió la doble porción. Porque Rubén descuidó lo que Dios le había dado, no había amado la primogenitura, la bendición de Dios a su vida. José recibió esa doble porción. Por los informes del Antiguo Testamento, cuando Rubén, el hijo mayor de Jacob, perdió su primogenitura, José recibió una porción doble. 2 tribus descendieron de él, de acuerdo a Primera de Crónicas 5, 1 al 2. Y en el caso de que un hombre tuviera más de una esposa, el derecho estaba garantizado en favor del primer hijo que naciera, aunque fuese el de una esposa menos amada. Por los informes del Antiguo Testamento, es evidente que todos los dones y privilegios se podían perder, como en el caso de Saúl, que vendió sus derechos a Jacob. Eso fue lo que hizo, por el guiso que le presentó su hermano. Como el de Rubén, que perdió su derecho por su mala conducta. Esa fue la realidad. Eso está en Primera de Crónicas 5, 1 al 2. Este incidente causó daño a Esaú y a todo el pueblo de Israel, que aún ahora continúa en guerra y no se pueden reconciliar. Pero como vemos con Esaú, perdonó a su hermano sin ninguna condición. ¿Cuántas clases de perdón pueden haber? Hay varias clases si pensamos por un momento, pero puede haber un perdón secular, que es el que describe el diccionario. El perdón por una ofensa grave que ha dañado el alma y que ha causado odio en el caso de las personas. Si leemos el Salmo 25, 19, dice: mira a mis enemigos cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Este es un odio que no deja perdonar. Está el perdón también de los pecados. Según Marcos capítulo 1, versículo 4, dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento. ¿Para qué? Para perdón de pecados. Y tenemos el perdón de todo pecado para vida eterna. ¿Puede haber perdón de parte de nosotros o es algo divino, algo que nosotros no podemos hacer? El perdón es algo divino. Esa es una respuesta correcta. Algo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Sí, nos cuesta perdonar. No es algo que nazca del corazón, pero es algo puesto por Dios en nuestro corazón y que tenemos que aprender a vivirlo así. ¿Sabe cómo tenemos que ver a los demás? Como superiores a nosotros mismos, aunque se equivoquen, aunque a veces con su comportamiento, a veces con una broma, una cachetada. Debemos perdonar en el corazón, ¿me entiende? Pero verlos con amor y misericordia, verlos como superiores a nosotros mismos. Así veía Jesús a las personas, como superiores a él mismo. Imagínense, él siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, y Príncipe de paz y admirable consejero. ¿Me entiende? ¿Puede haber perdón si no hay amor? No. Una persona te perdoné, pero no te amo. No hay perdón. El amor te lleva a perdonar. Proverbios capítulo 10, versículo 12 dice: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Esta es la capacidad del amor para perdonar. El amor va a cubrir todas las faltas, todas las fallas. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 1 al 2, que habla acerca del amor y dice: si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy. ¿Cuál es nuestro ejemplo de perdón? Dios mismo.
Dios mismo. ¿Pero por qué Dios? Aparte de Jesús, que es Dios también. ¿Pero qué? Juan 3:16 dice, ahí no dice Jesucristo, dice, porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo. Ese es Dios Padre, que ha dado ¿a quién? A su Hijo unigénito, Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. El perdón supremo de Jesucristo en la cruz. ¿Cómo eso es el perdón supremo de Jesucristo en la cruz? Lucas 23:34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué nos perdonó nuestro Señor Jesucristo? Por amor y para salvarnos. ¿Por qué dio su vida? Por mí, para pagar el precio de mi pecado, si lo voy a personalizar, porque así es. La salvación es personal. Tengo salvación porque Él perdonó mis pecados y alcancé ese regalo de vida que es salvación que eterna. Juan capítulo 3 versículo 15 dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Y Juan 3:17 al 19 dice, porque no envió Dios a su Hijo ¿a qué? Al mundo, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. ¿Por quién? Por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre de quién, del unigénito Hijo de Dios, en Jesucristo, ¿verdad? Y dice el versículo 19, y esta es la condenación. ¿Cuál es? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Mire que hoy compartía y entendemos este punto. La gente no quiere nada con Dios, rechaza. Pero ¿sabe qué? Aquí está. Y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Una reflexión. Poco antes de su muerte en 1966, en un momento de flaqueza sorprendente en la televisión, Margarita Lasky, una de las más conocidas humanistas seculares y novelistas, dijo, lo que envidio más de ustedes, los cristianos, es su habilidad de perdonar. Yo no tengo a nadie que me perdone. Eso fue lo que afirmó. Si usted escucha y no ha podido perdonar, le quiero decir algo, necesita a Cristo en su vida para que le dé la capacidad de amar y así perdonar. Como Él le perdonó, nosotros también debemos perdonar a los que nos hacen daño. Recíbalo ahora. ¿Por qué? Cristo le ama. Si quiere recibir perdón, busque a Dios y ve a Cristo como Señor y Salvador y va a alcanzar la vida en Él. No quiere nada, como dice la palabra, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero si tiene a Cristo, recuerde esto, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Pero recuerde, si usted cree en Él, no es condenado. Amén. Dios le bendiga, le guarde, extienda las cartas de perdón que tiene que extender y tenga misericordia de quien tiene que tener misericordia. Amén.